buenas tardes, queridos hermanos. Una vez más nos reunimos para celebrar al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dispongámonos a celebrar, dispongamos el corazón pidiendo al Señor su misericordia. Perdóname, Dios mío, por lo que no te doy. Perdón, 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 perdón. Escucha mi plegaria, sin ti no sé vivir. Por lo que te he ofendido, perdón, perdóname a mí. Escucha mi plegaria, por lo que te ofendí. Perdón. Dios, que es bueno, tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y a todos nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que hiciste de todos los renacidos en Cristo un linaje escogido y un sacerdocio real, concédenos desear lo que mandas y ponerlo en práctica, para que tu pueblo, llamado a la vida eterna, sea uno en la fe y en el amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor. Yo voy a tomar a los israelitas de entre las naciones, a donde habían ido. Los reuniré de todas partes y los llevaré a su propio suelo. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en las montañas de Israel, y todos tendrán un solo rey. Ya no formarán dos naciones, ni estarán más divididos en dos reinos. Ya no volverán a contaminarse con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeldías. Los salvaré de sus pecados de apostasía y los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi servidor David reinará sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Observarán mis leyes, cumplirán mis preceptos y los pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que di a mi servidor Jacob, donde habitaron sus padres. Allí habitarán para siempre ellos, sus hijos y sus nietos. Y mi servidor David será su príncipe eternamente. Estableceré para ellos una alianza de paz, que será para ellos una alianza eterna. Los instalaré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará junto a ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre, las naciones sabrán que yo soy el Señor, el que santificó a Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A la palabra proclamada, hacemos oración con el Salmo. El Señor nos cuidará como un pastor. El Señor nos cuidará como un pastor. Escuchen, naciones, la palabra del Señor. Anúncienla en las costas más lejanas. Digan, el que dispersó a Israel los reunirá y lo cuidará como un pastor a su rebaño. El Señor nos cuidará como un pastor. Porque el Señor ha rescatado a Jacob, lo redimió de una mano más fuerte que él. Llegarán gritando de alegría a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor.
El Señor nos cuidará como un pastor. Entonces la joven danzará alegremente, los jóvenes y los viejos se regocijarán. Yo cambiaré su duelo en alegría, los alegraré y los consolaré en su aflicción. El Señor nos cuidará como un pastor. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta creyeron en él, pero otros fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron un consejo y dijeron: ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: ustedes no comprenden nada. ¿No les parece preferible que un solo hombre muera por el pueblo y que no perezca la nación entera? No dijo eso por sí mismo, sino que profetizó como sumo sacerdote que Jesús iba a morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. A partir de ese día, resolvieron que debían matar a Jesús. Por eso, él no se mostraba más en público entre los judíos, sino que fue a una región próxima al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí permaneció con sus discípulos. Como se acercaba la Pascua de los judíos, mucha gente de la región había subido a Jerusalén para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta o no? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno conocía el lugar donde él se encontraba, lo hiciera saber para detenerlo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Señor, da la vida. Palabra, Señor, da la paz. Palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Hermanos, miren, ya está todo resuelto, ¿cierto? Ya está todo preparado. Ya el ambiente está en su máxima expresión, en la tensión que hay entre Jesús y los que se oponen a Jesús. Ya se están tomando decisiones en el fondo, de matarlo, como dice la Sagrada Escritura. De matarlo porque en realidad Jesús, ¿cierto? Se produce con Jesús un problema profundo de teología, un problema profundo de orden social, de visión de la vida, de perspectivas, etcétera, etcétera. Jesús resucita a Lázaro, pero es mucho más que eso. Es lo que propone Jesús. Es la visión que Jesús da de Dios, de la vida, de las personas, de la humanidad. Por eso esto va a quedar sellado con la muerte de Jesús, como
lo profetiza, ¿cierto?, el sumo sacerdote Caifás. Es preferible que un hombre muera para que se salve todo, no solamente, como dice aquí la Escritura, en una parte, no solamente la nación, sino que todos los hijos de Dios. Y los hijos de Dios, uno lo puede tomar literalmente de pensar que los hijos de Dios son los que están bautizados, ¿cierto? Pero la verdad es que en el fondo todos somos hijos de Dios. Lo que pasa es que algunos hemos tenido la bendición de conocer la fe, de ser bautizados y de vivir esta fe, a pesar de que nosotros no somos mejores que el resto. Pero yo creo que ahí no se limitan los hijos de Dios, porque hay tantas personas que, sin ser bautizados, son personas buenas, son personas que llevan en su corazón a Dios. Y entonces yo diría que la inmensa mayoría de los hombres y mujeres que habitan este planeta son los hijos de Dios. Por eso la muerte de Jesús va a ser este signo de contradicción, pero signo de salvación, al fin y al cabo, para esperanza de tantos hombres y mujeres que a través de la historia, no solamente en nuestra época, esperan la felicidad, esperan la liberación absoluta. Queridos hermanos y hermanas, vayamos disponiendo el corazón para poder vivir esta Semana Santa. Mañana vamos a tener la misa de Ramos, que es esta misa que es la puerta que abre al ciclo más importante y más sagrado de nuestra liturgia, que es la Semana Santa, y donde se concentra el tríodo pascual, ¿no? La pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que tengamos una buena preparación estas horas, preparemos el corazón, preocupémonos del ramito, sí, también, pero más que el ramito sea un reflejo de que nuestro corazón quiere abrirse para recibir al Mesías, que entra en nuestra vida para morir por nosotros, pero también para resucitar por nosotros. Y como dice el sumo sacerdote Caifás, por uno llega la salvación a todos. Por un hombre llega la salvación a todos. Por la muerte de uno se pueden salvar todos. Al Señor Jesús sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a orar. Elevemos entonces nuestra oración al Padre Dios por la Iglesia, por esta Iglesia que somos todos nosotros. Hoy día en la mañana estuvo la jornada de inicio de la pastoral de la zona y nuestro nuevo vicario, el Padre Manuel Carmona, nos decía una cosa que es bueno que nosotros cada día la vayamos profundizando más. Voy a hacer un mini resumen de lo que él dijo, pero él dijo que teníamos que empezar a ser una iglesia más sinodal. ¿Qué significa ser una iglesia más sinodal? Significa que tenemos que aprender a dialogar más, que el sacerdote, siendo la cabeza de la comunidad, no es el que siempre tiene la razón en todo, no es el que se la sabe toda, sino que tenemos que aprender, nosotros los sacerdotes en primer lugar, pero también ustedes los laicos, a dialogar y a buscar, ¿cierto?, la voluntad de Dios en común. Es una cultura que nos cuesta mucho todavía, pero tanto a ustedes como a nosotros los sacerdotes, pero tenemos que ir caminando para ir siendo cada día más fieles al Señor. Por esta iglesia sinodal que nos llama el Papa Francisco y como digo, que hoy día la ha reafirmado nuestro vicario zonal, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos también porque nuestra nación sea una nación dialogante, en donde podamos tener legítimamente nuestras diferentes perspectivas y nuestras diferentes posiciones, pero eso no nos haga enemigos. Y pensemos que para que nuestra verdad triunfe, tenemos que anular, aniquilar al otro. No, siempre el otro, aunque piense diferente a mí, es un aporte. Para que nuestra nación aprenda a dialogar de verdad, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pedimos por nuestra parroquia, que ha vivido este tiempo de pandemia con tanta bravura, diría yo, no sé, con tanto heroísmo, ¿no? Tantos laicos de nuestra parroquia que han dado su tiempo, su esfuerzo, su sacrificio para seguir adelante con la vida pastoral, para que
de esta experiencia salgamos fortalecidos, salgamos más unidos, salgamos más como el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oremos por cada uno de nosotros, por lo que hay en nuestras vidas, por lo que hay en nuestro corazón, en nuestras familias, los que buscan trabajo, los que están enfermos, los que están solos, los que están a lo mejor viviendo un quiebre emocional en su vida, ya sea porque se sienten solos o solas, porque han roto la relación con alguien, por aquellas personas que, no sé, porque están cansados, que están agobiados, por problemas económicos, por problemas de salud, por problemas familiares, para que el Señor se manifieste una vez más en sus vidas, en nuestras vidas, hermanos, y nosotros dejemos también que el Señor se manifieste. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pedimos de una forma especial por Andrea Gamboa Amaya, por quien aplicamos esta misa. Ella cumple 20 años de su partida a la casa del Padre, para que ella esté bien y para que su familia, que hoy día ha pedido esta misa por ella, sea reconfortado con la esperanza de que se van a volver a encontrar. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Quiero pedir también por los enfermos que hay, en primer lugar por todos los enfermos de COVID, que son muchos hoy día, por Pedro Jesús Pinto Aguayo, por Alicia Bravo, por María Salinas, por Patricio Herrera, por Leslie Yuri, por Luis López, por Lilian Cornejo Reyes, por Rodrigo Concuera. Y me han pedido también varias personas, por un caballero cerca de la casa de nuestro hermano diácono Miguel, un vecino de él que tiene COVID, que le acaban de declarar positivo su examen de COVID, por muchas personas que me han pedido que rece por ellos, por todas sus intenciones, especialmente por los que están enfermos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pedimos también al Padre de Dios por nuestros hermanos difuntos. Hoy día ha partido a la casa del Padre nuestro hermano Leonardo Medina, este joven de La Paz que estuvo luchando contra el cáncer. Por María Magdalena Enríquez también, por su eterno descanso, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Acoge, Padre bueno, estas nuestras súplicas por Cristo nuestro Señor. Amén. Preparemos el altar, ¿cierto? Lo hacemos cantando. Pidamos para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos
Acepta, Señor, el ofrecimiento de nuestro ayuno y al purificarnos nos hagas dignos de tu gracia y nos conduzca a los bienes prometidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por la pasión salvadora de tu Hijo, la humanidad entera fue capaz de glorificarte, porque en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder de Cristo crucificado. Por eso, con todos los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Celestino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tu hija Andrea Gamboa Maya, a quien llamaste hace 20 años a tu presencia. Concédele que así como ha compartido la muerte de Cristo, comparta con él también la gloria de la resurrección. Y de todos nuestros hermanos difuntos también, ten misericordia de todos nosotros,
Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, Teresa de Calcuta y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos como el Señor nos ha enseñado, digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Con un signo nos deseamos la paz del Señor. Y ahora proclamemos al Cordero de Dios. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Un niño con hambre pide pan, cuando llora pues nunca se lo dan. Oh, oh,
Oremos. Padre, humildemente te pedimos que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas partícipe de la naturaleza divina por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los quiero invitar para que mañana dispongamos nuestro corazón para vivir la misa de Domingo de Ramos. Así que ojalá todos puedan tener sus ramos para bendecirlo, aunque sea virtualmente. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hemos celebrado al Señor, nos podemos quedar en su paz y en su alegría. Demos gracias a Dios. Siempre yo me imaginaba a María, Madre de Dios, sentada en un trono alto, donde no llegaba mi voz. Yo la veía distante de los problemas de hoy. Yo la veía tranquila, como en el campo a la flor, pero vi yo después, que María también, vivió las cosas de toda mujer, porque lavaba, también cocinaba, reía y lloraba, según la ocasión. Y también con su hijo luchaba para hacer que el mundo fuera mejor. Y también con su hijo luchaba para hacer que el mundo fuera mejor. Santa María de la Esperanza, ruega por nosotros.